presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Muy bien, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico. Muy buenos días y por supuesto gracias por acompañarnos a través de Ozono Televisión, canal 41. Muy bien, como siempre en Centro Médico tenemos temas interesantes sobre los cuales hablar. Por supuesto, la idea siempre es informarlos, mantenerlos siempre informados sobre temas importantes y más que todo relacionados a la salud, porque creemos que esos son temas realmente importantes para todos ustedes. Así que hoy en Centro Médico tenemos un tema muy especial, muy importante, del cual vamos a hablar esta mañana. Nos acompaña ya en el set el doctor Wilder Jara. Él es neurólogo, ¿no? Es un profesional que justamente nos va a desarrollar este tema tan importante y a quien además vamos a dar la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor, aquí en Ozono Televisión, en Centro Médico. Muchas gracias, señorita Gisela. Quisiera agradecerles por la invitación, pero sobre todo felicitarlos, porque esta iniciativa de educar a la población en salud es muy necesaria, sobre todo para eliminar temores y expectativas mal fundadas, ¿no? Así es, doctor. Siempre es interesante hablar sobre temas relacionados a la salud porque hay en muchos aspectos quizá desconocimiento de la gente, ¿no? Y es justamente para eso fue creado este espacio, para orientarlos, para informarlos y por supuesto que puedan resolver sus dudas a través de la línea telefónica. Y es costumbre, nosotros recibimos las comunicaciones de nuestros televidentes a través del 2341 o 41, la línea para que ellos puedan resolver algunas inquietudes, absolver sus dudas. Muy bien, doctor, empecemos entonces. Esclerosis múltiple. ¿A qué está relacionado esta enfermedad y en qué consiste? Más o menos hace siglo y medio, ¿no? Ya. Empezó a usarse el término esclerosis difusa al encontrar en la biopsia de algunos pacientes en el sistema nervioso central, estamos hablando de cerebro y médula, lesiones dispersas en los que la mielina, que es la sustancia que cubre las vainas nerviosas, haciendo una analogía como el plástico que cubre a los conductores eléctricos, el metal de los conductores eléctricos, se encontraba destruida. Entonces, como era difusamente, se le acuñó el nombre de esclerosis difusa o esclerosis múltiple. En términos sencillos, es la destrucción de la vaina que recubre los nervios en el sistema nervioso central. Entendemos por sistema nervioso central el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. Y para entenderlo mejor tenemos una imagen del cerebro, ¿verdad, doctor? Para que usted nos vaya explicando y usted, amigo televidente, pueda entender mejor de qué es lo que estamos hablando y a qué se refiere el doctor Wilder Jara, que nos acompaña esta mañana. Muy bien.
ahí tenemos entonces. Bueno, esa es una resonancia magnética en la cual en la zona adyacente a la corteza cerebral se observan unas lesiones brillantes. Nosotros lo conocemos como lesiones hiperintensas, pero digamos que en términos sencillos brillan en la imagen. No deberían brillar en un cerebro normal. Eso me está indicando que hay una lesión en esas zonas. Y como vemos, está disperso en ambos lados de los hemisferios cerebrales de forma difusa. Ya. Hay otra imagen que me gustaría, por favor, que la pusieran colocar. Correcto. Esa es una ilustración de una neurona. Lo que está en primer plano es un cuerpo neuronal con su núcleo, una célula. Ya. La neurona tiene un axón muy largo que lo podemos asemejar al cable de conducción, que se interrelaciona con otras neuronas. Ese axón, ese cable, para lograr transmitir el impulso nervioso de forma más veloz, está cubierto con una sustancia aislante, conocida como mielina. Es una sustancia grasa. Cuando se localiza en el cerebro. Que se localiza forrando toda esa cola que vemos, o esas colas que vemos que salen del cuerpo neuronal, que lo vemos a ambos extremos. Si se destruye esa zona, la transmisión nerviosa se torna errática, lenta, o se puede perder a lo largo de su conducción. Eso es lo que ocurre en la esclerosis múltiple. El forro de mielina de los nervios se destruye. Pero lo que antes se conocía, que se pensaba que solo afectaba nada más a esta zona, a esta sustancia, ahora ya se sabe que esa destrucción puede afectar inclusive al mismo axón, o sea, destruir no solo el forro, sino el cable mismo. E inclusive se ha descubierto que ya no solo se limita a esa zona, sino que también puede afectar al cuerpo neuronal y destruirlo. Por lo tanto, con el tiempo, una enfermedad de este tipo que no es controlada va a terminar en la pérdida neuronal y en disminuir la masa neuronal, es decir, en una atrofia cerebral. Claro. ¿Y por qué es causada esto? ¿Por qué es que se da este efecto, no? Claro, es una muy buena pregunta y si yo te la contestaría, me ganaría el premio Nobel. Lo que ocurre es que se han hecho muchas investigaciones, a lo largo del tiempo han habido diversas teorías, algunas siguen vigentes, otras menos. En resumen, el cuerpo ataca a su propia estructura. Es lo que llamamos enfermedades autoinmunes. Nuestro sistema de defensa, nuestro sistema que está diseñado para protegernos contra gérmenes, contra sustancias nocivas, de alguna manera nos ataca. Y en este caso ataca al sistema nervioso central, ataca a ese forro de mielina y junto con ese ataque logra destruir en muchos casos a la misma neurona, a su axón y posteriormente a la neurona. ¿Qué lo suscitó? Hay muchas teorías. La que está en boga actualmente es que un componente genético hereditario con un componente ambiental, en este caso tal vez una infección, hace que se genere células autorreactivas y que por similitud molecular, o sea, por el parecido entre el agente nocivo y la molécula corporal, se autodestruyen, autoatacan, ¿no? Es una teoría, no es nada definitivo, pero lo que podemos decir con certeza es que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo, en especial nuestros linfocitos T, atacan a la mielina de los nervios, a esta vaina lipídica que forra los nervios. Y que esto afecta directamente al sistema nervioso lógico, central. No lógico, del sistema nervioso central, específicamente. Así es. Muy bien, recuerden por favor que si tienen alguna duda por despejar pueden comunicarse al 234141, la línea ya está habilitada para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus preguntas, por supuesto sobre el tema de hoy que es esclerosis múltiple. Para eso nos acompaña el doctor Wilder Jara,
quien es neurólogo, por supuesto, para ir desarrollando este tema, y hay algunos puntos, por supuesto, bastante interesantes, ¿no? Mencionabas que todavía no hay una causa definida, ¿no?, respecto a la esclerosis múltiple, sin embargo, eso se puede evidenciar en algunos síntomas. ¿Cuáles son estos? Debido a que ataca de forma difusa el sistema nervioso central, los síntomas son muy variables. Es lo que en medicina lo conocemos como pleomorfismo, son pleomórficos. Es decir, si estás estornudando y tienes un poco de fiebre, yo puedo decir, bueno, una infección viral respiratoria alta, un resfriado, ¿no? En esta enfermedad no, los síntomas son muy variables. Algunos pacientes pueden perder la visión en 1 o 2 días, una pérdida que les puede durar unos 2 o 3 meses y la recuperan gradualmente. Otros pacientes pueden de un momento a otro perder la movilidad en las piernas, me refiero en unas 4 horas, 6 horas o en 1 o 2 días, lo que se conoce como mielitis transversa. Otros más, la movilidad ocular la ven afectada, y una mayoría habla de que siente adormecimientos, parestesias, son adormecimientos, sensaciones de quemazones, de pérdida de sensibilidad en los miembros, exacto, en los miembros. ¿Ya? Entonces, su sintomatología es muy variable. ¿Cuál es el signo más frecuente? Depende de la serie. Por ejemplo, algunas series dicen que los síntomas sensitivos en miembros, me refiero con series, estudios de grupos de pacientes, es lo más frecuente. Ya. Hace poco se expuso en una reunión una serie acá en el Perú, en la cual la pérdida visual era lo más frecuente. A veces hay signos que no se buscan. El deterioro intelectual, el deterioro en la memoria inmediata, el deterioro cognitivo, como le llamamos, es otro signo que también se presenta, pero a veces no se busca, ¿no? O sea, el paciente no refiere la molestia, recién lo refiere cuando perdió la visión o dejó de caminar de un momento a otro. Eso es muy cierto, ¿no? Siempre lo hemos hablado aquí en Centro Médico, de que al final siempre acudimos al hospital o a la clínica cuando ya es demasiado tarde, en algunos casos, ¿no? Por no prevenir, por no realizarse los chequeos a tiempo, como se dice, ¿no, doctor? Tampoco queremos con esto entrar en una situación de pánico, ¿no? Ay, siento parestesias, ya debe ser esclerosis múltiple. No, siempre hay que recordar que en el Perú más o menos hay 600 casos diagnosticados. Acá en Trujillo conozco 9. Entonces, claro, hay otras causas más frecuentes, ¿no? Más frecuentes de parestesias, de ese tipo de síntomas. Pero hay que tener la sospecha siempre. Esta enfermedad, si hablamos un poco de la epidemiología, se presenta más o menos entre los 20 a 40 años, no queriendo decir con eso que no van a haber menores de 20 ni mayores de 40, pero es la edad más frecuente. Claro. Exacto. Y más o menos hay una relación hombre-mujer de 3 a 4, de 3 a 7. Ya. O sea, es más frecuente una mujer joven, más o menos de 30 años, en quien se puede encontrar con más frecuencia esta enfermedad. Claro. Muy bien, doctor. Tenemos la primera comunicación del programa. Vamos a recibirla. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Soy la señora María de aquí por el óvalo papal. Gracias por acompañarnos, señora María. Gracias al doctor también. Mire, una pregunta. Soy una persona que tengo 63 años. A veces yo no puedo, entonces no dormir regularmente, ¿no? En las noches. Y una vitamina, digo yo, para nuestro sistema nervioso, para mi sistema nervioso, puede ser complejo, el complejo B o alguna otra vitamina, ¿no? Que me refuerce el sistema nervioso, ¿no? Durante el día o durante la noche. Entonces, alguna vitamina, ¿no? Es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, señora María, por comunicarse. Recuerden que pueden seguir haciéndolo al 23 41 41. Bien, doctor. Bueno, gracias, señora María. El tema sería entonces trastorno del sueño, ¿no? Y lógico, muchas personas, ya que estamos hablando de esclerosis múltiple, la ansiedad, la preocupación,
El estrés. Ante la situación de salud que experimentan, hace que pierdan el sueño. Pero en este caso, la señora María pregunta por qué ella no duerme bien, ¿no? Primero que es natural que conforme vamos avanzando en edad, disminuyan ciertas fases del sueño. Un bebé sabemos cuánto duerme, ¿no? 18 horas, y en ellos se ha de esperar. Vitaminas para el sueño, vitaminas para el sistema nervioso sí las hay, ¿no? Porque el complejo B, el folato, son necesarios para hacer ese forro de mielina y para que se mantenga óptimo, pero no necesariamente para dormir, ¿no? Claro. La principal causa de pérdida de sueño es la ansiedad. Uno lleva los problemas a la cama, digamos, y se pone a meditar en todos los problemas del día en la cama. Incluso he escuchado de que tienen sueños, ¿no? Sueñan con lo que tienen que hacer el día siguiente, con lo que sucedió, ¿no? Entonces, algo desagradable, entonces... Claro, hay un término que como alumno me pareció muy gracioso. Y luego lo logré comprenderlo en su magnitud. Se llama la higiene del sueño. Yo leí cuando estudié sueño que la higiene del sueño es uno de los problemas. Entonces yo me imaginaba, bueno, uno tiene que cepillarse bien antes de dormir, ponerse la pijama limpia. No, se refiere a higiene del sueño ¿a qué? Se me antoja pensar en mis problemas antes de dormir. Se me antoja tomar café antes de dormir. Se me antoja una copa de licor antes de dormir. No sé, sacar la contabilidad antes de dormir. Ya. Entonces, a eso se refiere con cultivar la higiene del sueño. A la hora de dormir, mis problemas son como mi trabajo. Cuando salgo los guardo en el cajón. Igual, a la hora de dormir no es momento de pensar en los problemas. A la hora de dormir no es momento de tomar estimulantes, ¿verdad? Pero es difícil controlar esto, ¿no? Y tal es el caso de nuestra televidente, por ejemplo. Entonces, hacer ejercicio regular ¿Ya? de día, no inmediatamente antes de dormir, por lo menos 4 horas antes, y cultivar la higiene del sueño, ¿no? Como ya lo expliqué, ¿verdad? Puede ayudar mucho. Y sí, las vitaminas, como todo alimento, puede hacer bien, ¿no? Pero no necesariamente para dormir. Y tener cuidado con el abuso de las benzodiazepinas. Clonazepam, alprazolam, es cierto que nos pueden ayudar, pero recuerden que son para un momento determinado, no para usarlos de forma crónica, pues pueden generarnos dependencia y a la larga no va a ser conveniente esto, no nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. Sino por el contrario, sería una contraindicación. Muy bien, doctor. Vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a seguir recibiendo sus comunicaciones al 234141, pero ahora vamos a hacer una breve pausa comercial aquí en Centro Médico, pero retornamos con más. Así que no se muevan porque estamos hablando hoy sobre esclerosis múltiple. Luego de esta pausa comercial volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs,
Resultados confiables y oportunos. Estamos de regreso aquí en Centro Médico. Estamos hablando sobre esclerosis múltiple y para hablar sobre este interesante tema nos acompaña el doctor Wilder Jara, quien es además neurólogo. Estábamos desarrollando ya que la esclerosis múltiple no tiene una causa bien definida, por lo que va a depender mucho de los síntomas, ¿no?, que podamos presentar y que de la importancia que nosotros le demos. Muy bien, vamos a continuar con este tema, pero antes vamos a recibir una llamada telefónica, ¿sí? Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Su nombre? Giovanna Smart. ¿Cómo está? Bienvenida a Centro Médico y gracias por acompañarnos. Su consulta. Muchas gracias. Sí, yo quiero preguntarle al doctor si realmente los síntomas de pérdida de fuerza en un miembro como el brazo, pierna y dolor abundante en el cuello como una cervicalgia, algo así, y bastante sueño, son síntomas de esclerosis múltiple. Correcto. La descripción que se ha dado sí pueden ser síntomas, pero no es lo único que puede darme esa sintomatología. Una compresión a nivel medular cervical, Ya. en este caso lateralizada, me daría dolor cervical y debilidad dependiendo el nivel de la compresión en el brazo y la pierna. Entonces, era lo que quería llegar, ¿no? El hecho de que existan síntomas variables, algunos son comunes a muchas otras enfermedades, por lo tanto, no entrar en pánico, ¿no? No toda parestesia, no toda debilidad, no toda pérdida de la visión relativamente aguda va a ser esclerosis múltiple. Lo importante es que el paciente reciba la evaluación adecuada, ¿no? Que no se quede con la duda o con lo que le dieron en farmacia o le dijeron por aquí o por allá, sino que reciba la información de un profesional que la examine adecuadamente y determine a qué se deben sus síntomas. Entonces, dependiendo de la edad, por ejemplo, esos síntomas en un paciente mayor de 50 años, yo pensaría que puede ser muy bien una compresión cervical, que le está generando un dolor cérvico-braquial con debilidad. Era lo primero que pensaría. Y para eso pediría los exámenes respectivos para confirmar mi diagnóstico. Pero imagínense una persona de 30 años que se supone que todavía sus vértebras están muy bien, ¿no? Claro, están fortificadas. Que no trabaja cargando pesas o en algo que genere un deterioro adicional. Sería extraño pensar, ¿no?, que habría una degeneración, salvo que hubiera otra enfermedad. Recordar que para diagnosticar esclerosis múltiple hay que haber descartado cualquier otra cosa que explique los síntomas. Y aquí voy a tocar el tema del diagnóstico y explicar algunos términos y volver a aclarar algunas cosas a forma de resumen, si me permites, Gisela. Claro, doctor. Pues, es interesante siempre saber y de la forma que usted lo menciona, de una manera didáctica para que se entienda mejor. Entonces, resumiendo, ¿qué es esclerosis múltiple? Una enfermedad difusa que ataca el forro de los nervios en el sistema nervioso central. Ese forro se llama mielina, que es una cubierta grasa, que ayuda a conducir mejor el impulso nervioso cerebral. Ya. Segundo, que esta enfermedad se sabe que es autoinmune, quiere decir que el cuerpo ataca a su propio cuerpo, pero no se sabe por qué el sistema inmune hace eso. No se sabe por qué enloqueció. Segundo, que es más frecuente esta enfermedad entre los 20 y 40 años, lo cual no quiere decir que no haya menores de 20 ni mayores de 40, pero es más frecuente. Pueden darse caso, ¿no? Menos frecuentes. ¿Y qué es más frecuente en mujeres? Que los síntomas son variables. Y aquí voy a definir algo que los neurólogos lo conocemos como síndrome clínicamente aislado. O sea, síndrome neurológico clínicamente aislado. Como les mencioné, en las series acá en el Perú, lo más frecuente ha sido la pérdida de la visión. Pacientes que en 1 o 2 días ven que la percepción de los colores, sobre todo el rojo, disminuye. Y tienen disminución de la agudeza visual en un lado, es decir, en un ojo, ¿no?
al examen descubrimos nosotros que hay una inflamación del nervio óptico, al cual llamamos neuritis óptica. Y aunque la neuritis óptica puede ser un caso aislado y no ser necesariamente esclerosis múltiple, podría ser la primera manifestación. En otros pacientes es lo que es la mielitis transversa, pierden la movilidad de las piernas de un momento a otro. Nos referimos en unas horas o días. Igual, se desmineralizó la columna vertebral. ¿Ya? Y estos pacientes, hay mielitis transversa que es simplemente, no necesariamente esclerosis múltiple, ¿no? Que cursa como un evento aislado y el paciente se recupera y ya está. Pero otros evolucionarán a esclerosis múltiple. Entonces lo importante es que acudan a la evaluación neurológica y el seguimiento del paciente. Habrá en quienes ya cuando uno tome una neuroimagen, hoy por hoy la resonancia magnética es clave para este diagnóstico. Cuando encontraremos en la resonancia magnética lesiones antiguas, ya el médico sabe cuándo es antiguo. No lo voy a explicar eso porque eso es cuestión del profesional. Claro. Cuando él determina que hay lesiones antiguas, lesiones nuevas y el paciente viene por un cuadro clínico nuevo, él ya puede sospechar que eso es esclerosis múltiple. Y si ve que no hay ninguna otra explicación para esos síntomas, diagnosticará esclerosis múltiple. Los criterios revisados para el diagnóstico de esclerosis múltiple, el 2010, los criterios de McDonald, permiten inclusive hacer el diagnóstico desde la primera visita médica, si se cumple con los criterios establecidos, ¿no? Entonces, nuevamente repito, en el Perú hay 600 casos diagnosticados, en el mundo más o menos 2 millones, ¿no? ¿Y en nuestra ciudad? 9, con tratamiento, por lo menos en la serie que yo conozco, pero deben haber un poco más, ¿no? Y lo importante es que no entrar en pánico de que todos estos síntomas van a ser esclerosis múltiple, no, sino ir a la evaluación correcta. Porque a partir de ahí se han formado una serie de mitos respecto a la esclerosis múltiple, ¿no, doctor? Exacto. Y que solamente quedan ahí, o hay alguno cierto. No, la gran mayoría ya cree que si le dijeron que tiene esclerosis múltiple o se estableció el diagnóstico, ya fue fatal, ¿no? Ya se desgració su vida, piensan eso. Sí. No obstante, si yo les comentara los casos que he visto, les diría que eso sí es un mito. Hay tratamiento, no para curarlo, pero sí para controlarlo. Es como si me dijeran que tengo asma, ¿no? Y ya me desgracié mi vida porque tengo asma. No, es cierto que en la comparación hay una gran brecha porque la discapacidad que me genera la esclerosis múltiple no es igual a la del asma, ¿no? Pero hay control para ambas enfermedades. Ha avanzado tanto la investigación que tenemos una amplia gama de fármacos con diversas eficacias, ¿no? Que se pueden optar por usar para brindar un tratamiento como le conocemos en medicina inmunomodulador. ¿Qué quiere decir inmunomodular? Que ese sistema inmune que está enloquecido y atacando a su propio cuerpo, lo voy pues a frenar un poco, ¿no? Para que no haga aquello. Entonces, hay tratamiento inmunomodulador y hay tratamiento para la fase aguda, o sea, para el síntoma agudo que estoy teniendo. Miren, no sé si puedo continuar. Sí, hay diferentes tipos conforme va progresando la esclerosis múltiple, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de estos y cuáles son los síntomas que presenta para cada tipo. Exacto. Entonces, la forma de presentación ahora como curso de la enfermedad. La más frecuente es un curso que se le conoce como recurrente remitente. Ya. O sea, tengo un síntoma, mejoro, recupero un estado de mejoría, pasa un tiempo y vuelvo a tener otro síntoma. Ya. De repente, en algún momento perdí la visión, lo que ya hablamos, tuve una neuritis óptica, me recuperé en 2-3 meses, la recuperación puede ser casi total o dejar cierta secuela. Pasan unos meses, 6 meses, 1 año, estoy asintomático y de repente, perdí la fuerza en el brazo. Otro síntoma, ¿no? Pasó un tiempo, lo recuperé,
no sé si de repente el 80% de la fuerza que solía tener. Si la recuperación fue total. Claro, parcial. No, parcial. Y de repente pasó otro tiempo y ahora el ojo no afectó, se ve involucrado y perdí la visión. Y nuevamente lo recupero. Entonces, van pasando así los años, va pasando el tiempo. Ese curso es recurrente, remitente. Claro. Hay un 10% de personas con esta enfermedad que hacen una esclerosis múltiple tan leve que nunca se discapacitan. O sea, van en ese plan y nunca se discapacitan. Y muchos de ellos ni siquiera piden ayuda médica. Como les da el cuadro clínico y se recuperan y nunca se discapacitan, claro, son una minoría de los que tienen esta enfermedad, le llamamos esclerosis múltiple benigna. Pero la gran mayoría, en este que me recupero y me caigo, que me recupero y me caigo, llegan en un lapso de 10 a 15 años a tener ya un deterioro acumulativo. A eso iba. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta este paciente que ha estado así, ¿no? Se recupera, luego decayó, luego se recupera. Exacto. Entonces, este deterioro acumulativo Ya. hace que el paciente ya empiece a sentir discapacidad, ¿no? O sea, empieza a percibirla ya como que le está limitando de forma permanente su actividad. Inmovilidad, doctor. Dificultad, rigidez, Ya. rigidez para moverse, debilidad. La visión ya de repente se le acortó demasiado porque tanto daño que ha habido en el que me da y se recupera, me da y se recupera, ya de forma permanente ya el paciente tiene una disminución significativa de la agudeza visual. Imagínese un tirador al blanco, ¿no? Ya cómo se vería limitado. Ya no fue que le agarró por unos meses, sino que ya quedó es permanentemente permanente. disminuida su agudeza visual. Entonces, esa es la evolución de la forma más frecuente. Al cabo de 10, 15 años, la enfermedad de ser recurrente, remitente, pasó a un estadio secundariamente progresivo. O sea, el paciente ya se está deteriorando permanentemente. Y dentro de ese deterioro hay todavía casos en que se presenta nuevamente un curso súbito y agudo. Eso se puede evitar. Hay otras formas más difíciles de tratar. Hay algunas que son primariamente progresivas, o sea, desde el principio el paciente empieza a deteriorarse. Quisiera mencionar algunos aspectos que no he tocado de esta enfermedad, como son la depresión, la fatiga, la rigidez. A eso iba. La fatiga también es considerado uno de los síntomas Sí, de la esclerosis múltiple, pero ¿en qué medida, no? Sí, es frecuente la fatiga, el paciente se siente agotado. Ya. Hay fármacos para tratar sintomáticamente la fatiga. La depresión también, ¿no? Hay fármacos para tratar la depresión, que puede ser suscitada porque se lesionan áreas cerebrales involucradas en nuestras emociones, y porque también el paciente tiene ese concepto de que ya me dijeron que tengo esclerosis múltiple y ya se desgració mi vida. Entonces, esas dos ideas, esos dos factores concurren y el paciente puede cursar con depresión y depresión severa, ¿no? ¿Y qué sucede cuando el paciente minimiza esto y solo controla con fármacos, y cuando ya la enfermedad va avanzando, no va progresando? Se va a discapacitar severamente. Sus funciones globales van a caer. Recordemos que nuestro pensamiento, nuestro afecto, nuestra habilidad motora, nuestros recuerdos yacen en un órgano, que es nuestro cerebro, ¿no? Así es. Entonces, ese descuido lo único que va a hacer es que me discapacite. La idea es que el paciente, como es un paciente joven, estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿no? Los más frecuentes. Claro, es que no lleguemos a un grado de discapacidad que ya afecte su vida productiva. Y eso se puede hacer instaurando un tratamiento inmunomodulador precoz, ¿no? Van a disminuir la cantidad de eventos, van a disminuir la cantidad de brotes, como le llamamos, a lo que estoy mencionando, a estos eventos clínicos, ya sea pérdida de la visión, pérdida de la fuerza. Se van a espaciar mucho más en el tiempo y por lo tanto el daño acumulativo y la atrofia cerebral va a tardar y el paciente va a llevar una vida productiva. Muy bien. Claro, manteniendo su calidad de vida, Exacto. ¿no? Con un tratamiento adecuado. Definitivamente es así.
Muy bien, recuerden que el número ya aparece en pantalla, es el 234141 para que usted pueda comunicarse si tiene alguna duda. El tema de hoy, esclerosis múltiple. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Una pausa comercial y retornamos con más. Así que recuerden que pueden seguir comunicándose aquí en Centro Médico, un espacio que está hecho justamente para que ustedes puedan informarse sobre temas relacionados a la salud, que es tan importante. Muy bien, vamos a una breve pausa, volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Scalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Scalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Scalabs es confianza, certificados internacionalmente. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Scalabs, resultados confiables y oportunos. Regresamos aquí en Centro Médico. Muy bien, estamos hablando sobre la esclerosis múltiple y estamos desarrollando este tema con el doctor Wilder Jara. Él es un profesional, es el neurólogo, quien nos está hablando sobre esta enfermedad que realmente resulta, quizá al inicio no le damos mucha importancia, ¿verdad, doctor? Pero conforme pasan los años se pueden presentar ya complicaciones, incluso muy graves, que nos pueden quitar hasta la movilidad. Así que mucho cuidado con este problema. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre... Sí, tenemos una comunicación antes, vamos a recibirla. Aló, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Aló? Buenos días, señor. ¿Su nombre? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, por favor, sí. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Muy bien, entonces, vamos a tratar. La línea ya está habilitada, por favor, al 234141. Comuníquese nuevamente. Sí, Gisela. Hablemos ahora. Quisiera aclararte algo, ¿no? Muy bien. La esclerosis múltiple, cuando presenta sus síntomas, sí son realmente escandalosos. Ya. O sea, imagínate, ponte en lugar de una persona que, o tú, ¿no? Ajá. Una mujer joven, en tu actividad diaria, de un momento a otro, pierdes la visión en un ojo, te escandalizas, te alarmas. O la fatiga excesiva, doctor. Sí, pero creo que las también personas más obvian la fatiga excesiva atribuyendo tal vez al estrés, al exceso de trabajo, más que a la esclerosis múltiple, ¿no? Pero cuando se presenta un brote, ya, un síndrome clínico aislado, el paciente sí se preocupa. Lo que ocurre es que como recupera la función en unos meses, se descuida. así es. Me dejo entender. Claro. Entonces, lo que hablábamos hace instantes, ¿no? Que aparece el síntoma, van al médico, le dan un tratamiento corto y bueno, ya una vez que se mejora, pues se descuida y dice, bueno, ya estoy bien, pero nuevamente hay una decaída. exacto. Muy bien, entonces. Hablemos ahora sobre las terapias, que son muy importantes y que de alguna forma retardan el progreso de la enfermedad. Exacto. Entonces, podemos dividir el tratamiento de esta forma. Ya. Tratamiento sintomático y tratamiento inmunomodulador. El tratamiento sintomático es, como dice el término, sacarme del síntoma que me está perjudicando, lo más pronto que pueda. Ya.
Y el tratamiento inmunomodulador tiene que ver con el pronóstico, es decir, tratar de que esta enfermedad no me vaya minando, o si lo hace, que lo haga muy lentamente, más lento de lo que suele hacerlo. ¿Ya? Entonces, primero, si tengo fatiga, hay fármacos estimulantes que se pueden dar. Si tengo depresión, hay antidepresivos con los cuales se puede tratar. Si tengo un problema de mucha rigidez en los miembros, hay fármacos antiespasmódicos que se pueden dar. Y si tengo una lesión inflamatoria aguda, ¿no?, que se me ha presentado en ese momento, como es la pérdida de la visión, como es la pérdida de la fuerza muscular en los miembros inferiores de forma aguda, se puede dar tratamiento. El típico tratamiento conocido es el corticoide, la metilprednisolona a dosis de 1 gramo endovenoso, que se da por 5 días. Eso es para tratar el brote, el cuadro clínico agudo. ¿No? Como que se entienda así. Y el paciente recibe su tratamiento 5 días y hay que esperar que en unas 3-4 semanas vayan mejorando. Muy bien, con eso se trató el síntoma. Ahora, y una vez pasado este tiempo. Ahora, la gran mayoría, pues ya no, hasta el próximo síntoma será, ¿no? No, ahora hay que ver el tratamiento inmunomodulador. Este tratamiento puede hacerse de 2 maneras. Fármacos que no son inmunosupresores y fármacos que sí son inmunosupresores. Los interferones fueron los primeros que se usan acá. Tenemos el interferón beta, ¿no?, 1A, 1B, que se aplican algunos de forma intramuscular, otros de forma subcutánea. ¿Cuál es la eficacia? Más o menos el interferón, hablando globalmente, los interferones logran disminuir la recurrencia en un 30%, 20-30%. Y el número de lesiones casi en un 40 a 60%. O sea, hay que recordar que a veces aparecen lesiones en la neuroimagen que no se expresan necesariamente con síntomas, o el paciente no los percibe, ¿no? Entonces, si por neuroimagen pueden reducirme más o menos en un 40% la recurrencia, y por clínica más o menos en un 20-30%. Hablemos de los interferones. Hay algunos de ellos que actúan más rápido. Algunos actúan en 3 meses, otros actúan en 6 meses, dependiendo. Muy bien, doctor. Vamos a seguir con esta explicación. Vamos a cortar aquí un momentito para recibir la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido, ¿cómo está? Su consulta. Ahí bien, sí, quería preguntarle al doctor si la esclerosis múltiple tenía una cura definitiva o solamente tiene un tratamiento. Correcto. Muy bien, gracias por Gracias, buenos días. Como estuve explicando, y muchas gracias por su pregunta, no hay una cura definitiva aún. El tratamiento es controlar la enfermedad. Como le puse la comparación con el asma, ¿no? No se cura el asma, se controla. De la misma manera, la esclerosis múltiple, hay tratamiento para controlarla la enfermedad, pero no hay una cura definitiva aún. Muy bien. Pero obviamente que con un tratamiento adecuado pues puede mantener su calidad de vida, ¿no? Exacto. Muy bien. Sigamos, doctor, con el tratamiento. Exacto. Entonces, estamos hablando justamente de estos fármacos que tratan de controlar a la enfermedad. No estamos hablando, ya mencioné los que se tratan los síntomas, ¿no? Una cosa es tratar la fiebre y otra cosa es tratar a la faringitis que me está generando la fiebre, ¿verdad? Algo así es la comparación. Entonces ahora estamos viendo los fármacos para controlar la enfermedad. Ya hablamos de los interferones. Ahora voy a mencionar los inmunosupresores y en este voy a mencionar el que se ha demostrado más eficaz, que es el natalizumab. Pero es el fármaco que yo le llamo con doble cara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aunque ha demostrado controlar la enfermedad, en su función inmunosupresora hace que enfermedades que normalmente no las tenemos porque nuestro sistema inmune las tiene contenidas, se despierten. En este caso, la tan temida leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué es eso? Sí, no quiero confundir más a la población.
Muy bien, doctor. Antes, para ir con la definición de este término, vamos a recibir la siguiente comunicación. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos Por días. favor, quisiera preguntarle al doctor a qué se debe que se adormecen las manos, el brazo y mueve la cabeza. Tengo un pariente que cuando conversa mueve la cabeza, así como un muñequito que cuando mueve la cabeza es parte neurológica. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por comunicarse, señora, al 234141. Doctor. Buenos días, gracias por su pregunta, ¿no? Bueno, acá entraríamos al tema de los movimientos involuntarios. La esclerosis múltiple puede producir movimientos involuntarios, y aunque no es lo más frecuente, ¿ya? Pero el tema sería ese, ¿no? Un paciente, lo típico es ver a un paciente casi mayor de 60, 80 años, entre 60 y 80 años, con movimientos así, ¿no? Como muñequito. A veces en las manos, y si ese movimiento se presenta cuando el paciente hace alguna acción, lo más probable es que sea un temblor esencial. Es un tipo de trastorno del movimiento que se puede controlar también, pero no es lo único. Durante mi formación me llegó un paciente que yo pensé que era un temblor esencial. Sería un macro temblor esencial, porque lo que hacía era hacia el cuello así, lo estoy imitando, y era una distonía, o sea, una contracción de músculos agonistas y antagonistas, que es otro tipo de trastorno, claro, que también se puede controlar. Recuerdo que la señora le inyectaban toxina botulínica en el cuello para que por unos meses estuviera más tranquila. Entonces, nuevamente, la evaluación médica, ¿no? Lo importante es la evaluación médica. Si el paciente tiene un síntoma, tiene que acudir al médico. Y este movimiento involuntario que mencionaba la televidente tiene que ver con un tema neurológico. Sí, tiene que ver con tema neurológico. Los trastornos del movimiento los trata neurología, los examina neurología. El llegar a un diagnóstico es importante. El más frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Parkinson. Claro. Pero hay otros trastornos del movimiento. Las parestesias en miembros inferiores que menciona, los adormecimientos, podrían obedecer a una neuropatía periférica. Entonces, el paciente que acaba de mencionar necesita ser evaluado por un neurólogo, definitivamente, que establezca de qué trastorno está. Nuevamente, no se dejen así a la deriva, al curioso, ¿no? Al curioso que va a dar su opinión. No, hay profesionales que nos dedicamos a esto y podemos ayudar mucho con el padecimiento de los pacientes. Por lo tanto, sí necesita una evaluación para ver ante qué estamos, ¿no? Ante qué tipo de trastorno del movimiento estamos. Y se puede dar tratamiento, ¿no? Especialidades para que puedan profundizar un poco más en eso. Exacto. ¿No? Y ese signo en la esclerosis múltiple no es lo más frecuente. O sea, hay cosas en la esclerosis múltiple, signos clínicos que se pueden presentar, pero no son los más frecuentes. Por ejemplo, tener convulsiones. También. ¿No? Podría, pero no es lo más frecuente. Ya. Ese tipo de trastorno del movimiento no es lo más frecuente. Pero que se pueden dar, se pueden dar. Es decir, todo se puede dar porque se lesiona el sistema nervioso central a diferentes niveles. Pero no es lo más frecuente. No, las características que acabamos de mencionar son las más frecuentes. La pérdida de la visión, la pérdida de la fuerza muscular, alteraciones con la memoria reciente y el problema de las parestesias en miembros, ¿no? La pérdida de las sensibilidades, por ejemplo, a la posición, la vibración, son síntomas un poco más frecuentes que los movimientos involuntarios o que las convulsiones. Y que resultan escandalosos realmente en jóvenes principalmente, ¿no? Exacto. Muy bien, doctor. Nos quedamos en la definición de un término. Sí, ya estábamos hablando del tratamiento. Sí. Entonces, estábamos viendo que los interferones, miren, todos los fármacos que estamos mencionando tienen sus efectos adversos. El interferón produce síntomas pseudogripales, que en algunos pacientes son tan intensos que no quieren saber nada con el interferón. ¿No? ¿Se imaginan ustedes estar con síntomas gripales todo el tiempo? Es terrible, ¿no? Pero tiene su frecuencia de forma muy individual. Pero estamos hablando vamos a mencionar los inmunomoduladores así. Los interferones primero, ya mencioné su tasa de evitar la recurrencia, y el máximo, pues, que es el natalizumab, ¿no? En este tipo, en la forma de esclerosis múltiple más frecuente.
que es la recurrente remitente. Entonces, el natalizumab, sí, 60% en detener el nuevo brote, un 90% en detener nuevas apariciones de lesiones en la neuroimagen, pero me activa enfermedades que normalmente suelo controlar. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad que ataca también al sistema nervioso central. Igual, mata la célula que hace el forro de mielina, mata al oligodendrocito, lo mata, y en 3-4 meses el paciente puede morir. Lo ocasiona el virus JC, pero es una enfermedad que las personas inmunocompetentes, o sea, que no tenemos una inmunosupresión como la enfermedad de VIH o que estamos tomando inmunosupresores fuertes, lo controlamos. O sea, estamos infectados, pero nuestro sistema lo controla con toda facilidad. El problema es cuando usamos un inmunosupresor fuerte. En este caso, el natalizumab puede activar la enfermedad. Y ese es un riesgo. Entonces, es difícil de frente yo iniciar a un paciente con natalizumab sabiendo que puedo despertar a esta enfermedad y que esta sí lo va a matar en poco tiempo. Y que va a depender también mucho del paciente. Claro. Entonces, dejémosle el natalizumab arriba para los casos ya muy difíciles, ¿no? Claro, más complicados. Entre ellos han surgido, entre los interferones y entre el natalizumab, han surgido unos tratamientos que digamos que están a medio camino, ¿no? Vulgarmente le dicen a media caña, ¿no? entre lo uno y lo otro. Aquí quiero mencionar un análogo de la esfingosina, el fingolimod. No es un fármaco que digamos absolutamente libre de efectos secundarios, pero tampoco son tan intensos como los del natalizumab, ¿no? Tiene mejor perfil en el aspecto de controlarme los brotes que los interferones, sí, casi un 40%. Actúa rápido comparado con algunos interferones que toman 6 meses, este toma 3 meses. Y es un buen fármaco dependiendo de cómo está el paciente. Normalmente las guías clínicas lo ubican cuando fracasan los interferones. Y antes de usar el natalizumab, pues prefieren usar el fingolimod, ¿no? Gilendi, es su nombre comercial. Pero hace poco en el congreso que hubo de esclerosis múltiple se planteó algo que me parece muy lógico y muy razonable. Una guía, normalmente, el término es guía, antes se usaba el término protocolo, ¿no? Tú sabes que es un protocolo, es seguirlo, pues, claro, ceremonialmente, ¿no? Seguirlo ceremonialmente. Pero los pacientes tienen su propio rostro, su propia vida, su propia identidad, su propia enfermedad. Cuando hablo de esclerosis múltiple, no se comporta igual en todos, ¿no? Cada paciente en realidad es un enfermo, hay una enfermedad, pero es un enfermo. Lo primero es las características, cómo se presentan en el enfermo. Entonces, este enfoque, ¿por qué es importante? Imagínense ustedes que llega un paciente con muchas lesiones. Recién el paciente llega a la consulta, ¿no? Dice, doctor, siento tal cosa. Y uno determina que es una esclerosis múltiple, pero uno ve una carga lesional como 15 lesiones allí. Me gustó mucho el enfoque en esta reunión porque dijo, este paciente necesita que ya se instaure un tratamiento. Me entiendo, ¿no? Es como si tú me llegaras a mí pues con 41 de fiebre. Y yo te doy 500 de paracetamol. ¿Me entiendes? No, me dejo entender. Ya, sí. Entonces, ese enfoque individual hace surgir la pregunta, ¿por qué tengo que esperar que me falle el interferón para recién usar inmunomoduladores un poco más potentes o más eficaces? Entonces, se planteó, por ejemplo, este señor usaba la mitosantrona, que es un antineoplásico, lo usaba de frente en los pacientes muy afectados como una terapia de inducción. Y luego pasaba al interferón o al fingolimod, según el caso. O sea, individualizaba el tratamiento en el paciente. Y creo que ahí radica el éxito del tratamiento. La individualización y el seguimiento. No todos van a actuar de la misma manera
en todos los pacientes. Claro, y lo que me mencionaba, los síntomas no son iguales para todos. Entonces, nuevamente digo, cada uno verá cómo le va a este paciente con el medicamento y qué medicamento según su perfil será mejor para él. Si tengo un paciente que no tiene problemas cardíacos, es joven, no tiene problemas cardiovasculares ni riesgos cardiovasculares y veo bastantes lesiones en él, ¿por qué no iniciar un fármaco que le puede controlar mejor? Lo podría hacer, porque para él va a ser seguro, ¿no? Menciono esto porque fingolimod tiene el detalle de generar bloqueos intensos, bloqueos cardíacos intensos. Entonces sería muy diferente un paciente de 40 años obeso, con riesgo cardiovascular, que en su electro veo por ahí un bloqueo, ¿no? Claro, entonces sería, en él pues, sería algo ilógico decir no, voy a usarlo. ilógico. Entonces es la individualización. Y ahora, otra cosa también que quiero mencionar. ¿A quién le gustan las inyecciones? Bueno, hay muchos que sí las toleran, pero la gran mayoría no les gusta. No, así es. La verdad. Entonces, uno de los mejores interferones se aplica interdiario con inyecciones subcutáneas. Y hay muchos pacientes que no quieren las inyecciones subcutáneas. Los nuevos fármacos, los nuevos inmunomoduladores son bioral. Entonces, le es más fácil el cumplimiento a muchos. Ese es otro factor. Al final, el consentimiento informado me obliga a decirle al paciente cuáles son sus opciones. Y decirle que él tiene esto con tal riesgo y tiene lo otro con tal riesgo. Y él tiene que decidir. Claro, porque la responsabilidad es compartida, ¿no? Tanto para el que prescribe como el que acepta el tratamiento. Pero con la debida información. Con la debida información de todo el involucrado. Entonces, como menciono, hay una amplia gama. Lo importante es ser positivo y no descuidarse. Hay muchas enfermedades que son crónicas, no es la única la esclerosis múltiple, la diabetes, el asma, que se pueden controlar. Así es, ya ha quedado claro, la esclerosis múltiple no tiene cura, pero sí con un tratamiento oportuno, adecuado, con una información al paciente ya diagnosticado con esta enfermedad, puede mantener su calidad de vida, puede hacer su vida normal, siempre con un tratamiento oportuno. Doctor, muy bien, gracias por habernos acompañado, doctor. Estamos ya llegando a la parte final de esta edición de Centro Médico. Algo que quiera, por favor, diríjase usted a los televidentes, a aquellos pacientes que tienen la enfermedad y aquellos que no lo tienen, pero que deben estar siempre atentos ante algún síntoma. Quienes tienen el diagnóstico tienen que procurar cuanto antes usar su inmunomodulador. Conozco muchos casos de pacientes que saben que tienen esclerosis múltiple y que han descuidado por mucho tiempo el uso de sus inmunomoduladores. Algunos no es culpa de ellos, a veces en los seguros requiere mucho trámite el llegar a administrarlos, ¿no? a prescribirlos y todo aquello, pero que se esfuercen porque esto pero estar ahí se haga, pendientes. Claro, estén pendientes porque esto se haga. Segundo, que la población en general no entre en pánico pensando que toda parestesia y todo síntoma neurológico ya es esclerosis múltiple, porque eso no es así. Ya les mencioné que de las enfermedades desmielinizantes es una de las más frecuentes, pero de las enfermedades neurológicas globales no es tampoco la más frecuente, ¿no? Y sobre todo que acudan al médico. El farmacéutico no es médico para prescribir. Quien prescribe es el médico. Él les va a indicar los efectos adversos de todo fármaco, les va a indicar cuál es la expectativa que deben tener con un fármaco y va a buscar el diagnóstico correcto, ¿no? Entonces ustedes no se van a perjudicar, van a eliminar sus temores. Bueno, esas son mis recomendaciones y las felicitaciones al programa. Realmente están haciendo mucho, creo, como labor social al educar a la población en salud, tan necesario en nuestro país. Aportando con esta información. Muchas gracias, doctor. Así es, justamente ese es uno de los objetivos principales de Centro Médico, informar a la población, tratar de orientarlos a través de los especialistas que día a día nos acompañan aquí en el programa. Muy bien, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Centro Médico y gracias por sus comunicaciones también al 23 41 41. Así que, muy bien.
Gracias, doctor. Gracias. Un gusto. Muy bien, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Y como ya es costumbre, finalizamos esta edición con una hermosa canción que tiene realmente un mensaje muy significativo. Es Color Esperanza, de Diego Torres, y es a pedido además de nuestro invitado, y además que tiene un mensaje que siempre debe llevarnos adelante, la esperanza, que nunca debemos perderla. Muy bien, gracias a ustedes. Así es, nos vamos con el video musical. Que tengan buen día, permiso. Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presentó Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Solo en Escalabs tengo la seguridad de recibir resultados confiables y su atención es la mejor. Exacto, nuestro sólido sistema de gestión de calidad nos permite brindarle resultados confiables. Escalabs es confianza, certificados internacionalmente.